Recordaos que nos quedamos en Sarepta y hoy vamos a terminar Sarepta. Vimos en Sarepta la provisión de Dios. Vimos una nueva etapa en la vida de Elías, al igual que nuestras vidas también se caracterizan por etapas, ¿verdad? Hay momentos en los que parece que todo nos va de una manera increíble, hay momentos de dificultad, hay momentos en que despedimos a seres queridos, hay momentos de tristeza, de angustia, de dolor en nuestras vidas, ¿verdad? Pero son etapas por las cuales pasamos, en las cuales la gracia de Dios está contigo y conmigo. La gracia de Dios nos sostiene en medio de la angustia, en el momento de la dificultad, y podemos, cada uno de nosotros, refugiarnos en los brazos de nuestro Dios. Es ese Dios que tuvo provisión para Elías, que tuvo provisión para la mujer que se encontraba en Sarepta junto con su hijo, en esos momentos difíciles que deseaba abandonarse y morir. Y la verdad es que vemos que empieza la convivencia de Elías con esta mujer y con su hijo. Y la verdad es que era una situación extraña en la cual ese hombre estaba pasando, al igual que tú y yo en estos momentos es una situación extraña, ¿verdad? No tenemos ni idea de lo que va a suceder mañana, no tenemos ni idea de lo que nos va a pasar, pero sabemos una cosa que Elías sí sabía, y es que tú y yo estamos bajo el amparo de Dios. Al igual que Elías estaba bajo el amparo de Dios, todo su mundo, el mundo de Israel, el mundo de Fenicia, era un caos, había hambre, había dolor, había crisis, había amargura, y no sabían lo que iba a suceder al día siguiente. Pero un hombre y unos cuantos más confiaban en el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Y me gustaría que fuéramos a la lectura de esta mañana, y la encontramos en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 17, y vamos a leer los versículos que van comprendidos entre el 16 y el 24. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 16 al 24. Dice así: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, mis pecados, y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Dios dijo: Señor, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Amén. Qué pasaje de contrastes tan grandes y tan maravilloso, ¿verdad? Si en un momento dado estaban bajo esta familia comprendida de una mujer, de su hijo y de Elías, que estaba en ese momento viviendo con ellos, vemos que estaban bajo el amparo de Dios, bajo la provisión de Dios. Pero ¿sabéis una cosa? A veces vienen las dificultades, vienen los problemas, y esta mujer que estaba viendo la provisión del único Dios, del Dios verdadero, estaba experimentando con la muerte de su hijo sensaciones muy extrañas, como las podemos sentir cada uno de nosotros. Y es que muchas veces pasamos por esos momentos de tanta bendición y después nos encontramos con momentos de tanto dolor que muchas veces no sabemos afrontar. Pero tenemos que recordar lo que significaba Sarepta. Y Sarepta, acordaos, es casa de fundición, es decir, donde el oro es refinado. Y es el momento en el que la vida de esta mujer y la vida de Elías iban a experimentar cambios tremendos para que Dios se glorificara en ellos
y para que vieran la gloria de Dios en sus vidas. Y es que Dios tenía que trabajar de una manera increíble en la vida de esta mujer, porque esta mujer, a más, tenía su propia creencia. Su creencia era Baal, el Dios que habían aceptado los israelitas como el único Dios de todo Israel. Algo tremendo. Pero fíjate, tenemos que recordar un poco, antes de entrar en esto, tenemos que recordar algunas cosas. Tenemos que recordar que esta mujer, en un momento de desesperación y de angustia, en los que solo tenía un poquito de aceite, un poquito de harina, y que quería hacer pues iba a coger unos leños para poder hacer esas tortas de pan y dejarse morir, vemos que llega un extraño a su encuentro, un extraño. Y ese extraño, ¿sabes una cosa? Cambia la vida de esta mujer, cambia la vida de su hijo. La verdad es que si me gustaría mirar un momento a esta mujer y analizarla, ¿y por qué? Para que veamos el poder de Dios en su vida, porque tal vez había experimentado sufrimiento, había experimentado dolor, como muchas mamás que no tienen un marido, había tenido que ser papá y mamá. Su marido seguramente habría muerto y la alegría de su vida habría desaparecido. Tal vez su situación era un tanto de amargura interna, como nos pasa muchas veces cuando empezamos a perder cosas y cuando todo no nos va muy bien, hay algo que surge de nuestro interior y es la amargura. Lo que el enemigo quiere, que vivamos en amargura. Pero, ¿sabes? Lo contrario es lo que Dios quiere. Que vivamos con esperanza. Que vivamos con nuestra fe depositada en el Señor. Y un extraño que se acerca a ella y empieza a hablar y le pide que haga primero para ella un poco de pan y que después se hagan, y dice que de parte de su Dios, del Dios verdadero, del Dios de Israel, no le va a faltar alimento, no va a faltarle nunca nada, porque Dios es su provisión. Pero fíjate, si tú y yo fuéramos esta mujer, que no conocemos al Dios de Israel, pensaríamos, este hombre es un loco. ¿O no? ¿Qué está diciendo? Que este es un vividor que quiere que yo le haga un poquito de pan, se lo come y seguro que me deja. Pero ¿sabes una cosa? Cuando los hijos de Dios vivimos en armonía con Dios, yo creo que transmitimos el poder de Dios, transmitimos la alegría de Dios, transmitimos el gozo de Dios, transmitimos la seguridad que Dios hace a nuestras vidas. Y así es la provisión de Dios en nuestras vidas, de una manera milagrosa, de una manera que no entendemos. Y la gracia de Dios está ahí, en manos de un extraño, bendiciendo nuestras vidas. Qué maravilla, ¿verdad? Y es que Dios puede utilizar cualquier cosa para bendecir nuestras vidas, nuestros corazones. Yo creo que los hijos de Dios olvidamos algo muy a menudo, y es que los unos a los otros tenemos que sernos de bendición. De que no es cuestión muchas veces de venir a los cultos, sino de experimentar que somos familia, de experimentar que somos uno en Cristo Jesús y que nos tenemos que bendecir y que nos tenemos que ayudar y que nos tenemos que preocupar los unos de los otros. Y esto era lo que este hombre llamado Elías iba a hacer en la vida de esta mujer. Iba a bendecirla bajo el poder de Dios. Y fue un instrumento en las manos de Dios. ¿Sabes? Ojalá tú y yo seamos Elías, instrumentos en las manos de Dios, instrumentos de bendición, instrumentos para que el poder y la mano de Dios se manifieste de una manera tremenda en nuestras vidas. Pero fíjate, no todo ha sido provisión de Dios, no todo ha sido alegría, seguridad, estabilidad. Ahora viene el momento, como viene muchas veces en nuestras vidas, el momento del dolor. Y la verdad es que yo no sé si te ha pasado a ti. Hay momentos de nuestra vida en que nos sentimos tan afortunados, nos sentimos tan bendecidos por parte de Dios. No sé si te ha pasado alguna vez que a veces incluso sientes un poco de miedo de que todo se te tuerza. A lo mejor el trabajo te va bien, tu matrimonio te va bien, tus hijos están en el Señor y todo parece que está yendo muy bien.
Y a veces nos viene ese temor, ¿no? Como decir, caray, ¿y si algo se tuerce? ¿Y si mi mujer se va con otro? ¿Y si mi hijo se muere? ¿Y si mis hijos no son tuyos, Señor? Caray. Yo creo que son cosas que muchas veces nos planteamos, pero yo creo que lo que dice la palabra de Dios, ¿y sabes lo que dice la palabra de Dios? Que cada día trae su propio afán. Que disfrutes del momento que tienes ahora. Y aunque son mis palabras, yo quiero ser bíblico. Mira, voy a ir al Antiguo y al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, versículo 34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. No te afanes por lo que vendrá mañana, disfruta de este momento que tienes. Si es malo, pues considera, si es bueno, pues gloria a Dios y regocíjate en ese día, porque el mañana no lo conoces ni tú ni yo, solo lo conoce Dios. Por lo tanto, disfruta de lo que tenemos ahora. Disfrutemos de este momento en que podemos estar reunidos para alabar y bendecir el nombre de Dios. Disfrutemos de este momento que podemos escuchar su palabra. Disfrutemos de este momento que podemos cantar cánticos al nombre de nuestro Señor. Y en Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Caray, considera en el día del dolor, en el día de la angustia y en el día del bien, alégrate en tu Señor, en nuestro Señor. Qué maravilla, ¿verdad? Mira, y me gustaría ahora centrarme en esta mujer por un momento, porque era una mujer que había experimentado, que estaba experimentando antes de conocer a Elías el dolor, la dificultad. Mira, estaba experimentando lo que era la muerte de cerca, al igual que nosotros estamos experimentando lo que es la muerte de cerca, porque hay personas, hermanos nuestros, que han partido con el Señor y eso está muy cerca de nosotros, y los que no son hermanos nuestros, que han partido delante de la presencia de Dios, pues hemos podido ver cómo este virus ha matado a tantas personas, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Esta mujer, como nosotros, tal vez más, porque a pesar de que había visto en medio de esa crisis tan grande que estaba experimentando todos los países alrededor de Israel, en el que la sequía había invadido todo, de que personas se dejaban morir, de que hacían sacrificios humanos al dios de Baal, había visto cómo las plantas habían desaparecido, cómo los campos se habían secado, cómo la tierra empezaba a agrietarse, cómo no había vegetación, cómo los animales eran huesos y muchos ya habían muerto porque no habían pastos suficientes para poder alimentar a los animales. No habrían nubes en los cielos, simplemente habría un cielo tremendo y un calor abrasador, porque la ira de Dios había caído sobre Israel y sobre los países que hacían abominaciones delante de Dios. ¿Sabes? En la antigüedad, las viudas eran personas marginales, es decir, nadie se ocupaba de ellas, ¿no? Generalmente, si tenías familiares, pues se podían preocupar un poquito de ellas, pero a las viudas, y sobre todo con hijos, la familia las quería bien lejos. ¿Sabes por qué? Porque eran una carga. Y cuanto más lejos, mejor. Pero fíjate, en la ley de Dios es todo lo contrario, porque Dios quiere que se ampare y se respete a las viudas y sobre todo a los huérfanos. Y para ello me tengo que ir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, porque es algo que tenemos que aprender como hijos de Dios. También es importante lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Salmo 146, versículo 9. Salmo capítulo 146, versículo 9 dice: el Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Dios ampara a las viudas, Dios ampara a los huérfanos. Y si tú has sido huérfano y si tú has sido una viuda, estoy seguro que has podido ver la mano de Dios sobre tu vida.
y cómo Dios ha cuidado de ti y de tu hijo y de tus hijos, o como hijo Dios ha cuidado de ti. Estoy seguro de ello. Primera de Timoteo, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Honra a las viudas. Es el deber de los hijos de Dios honrar a las viudas, de guardarlas, de cuidarlas. Santiago 1, 27 nos dice, fijaos lo que nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que aquí Santiago, el hermano de Jesús, está diciendo, que la religión pura es cuidar de los demás como tú quisieras que te cuiden a ti, cuidar de los huérfanos, cuidar de las viudas y sobre todo, guárdate del mundo, sin mancha. Vive para Dios, honra a Dios con tu vida, deja que Dios sea el centro de tu vida. Me gustaría ahora mirar por un momento al hijo de esta mujer. Y estoy seguro que como un niño, un adolescente, sería un tanto curioso. Más de una vez habría subido a la parte alta de esa casa donde Elías vivía, donde Elías estaba. Seguramente alguna vez lo habría visto orar, habría visto cómo hace un devocional, incluso podría ser que hubiese participado con él alguna vez orando a ese Dios que hasta hace poquito no conocían para nada. No pasa nada, no pasa nada. Pero, ¿sabes una cosa? Este niño de repente empieza a enfermar y de un momento a otro se muere. ¿Sabéis qué golpe tan grande sería para esta mujer? ¿Qué golpe también para Elías, que estaba representando, que era el representante del Dios verdadero, del Dios de Israel? Estaba hospedado en la casa de esta mujer y de pronto se muere. ¿Sabes una cosa? Si analizamos todo el contexto histórico, todo el contexto entre las creencias paganas y la creencia del Dios verdadero, esto parecería una guerra de dioses, entre las cuales el Dios verdadero, el Dios de Israel y Baal estaban enfrentados. A lo mejor este era el pensamiento de esta mujer. Esta mujer no era una mujer creyente en el Dios de Israel, tenía su propia religión que era el Dios Baal. Estaría muy confusa dentro de sí. Por lo que vemos aquí, ella pensaría, este Dios de Israel ha desolado la tierra, la ha dejado sin ser fértil, sin dar su fruto, y ahora a lo mejor me ha castigado a mí, tal vez por honrar al Baal. Tenemos que recordar quién era este Dios llamado Baal. ¿Sabes? Era el Dios de la fecundidad, de la fertilidad, pero era el Dios de la lluvia y el trueno. Caray. ¿Y sabes una cosa? El Dios verdadero, nuestro Dios, ataca los atributos de este Dios para demostrar que es algo falso, que es algo inventado por los hombres. ¿Y cómo lo ataca? ¿Baal es el Dios de la lluvia? No va a llover. Caray, ahí tienes la respuesta. No lloverá hasta que el Dios verdadero lo vuelva a decir. Fíjate, era el Dios del trueno. Es decir, cuando vemos un trueno cae un rayo y ese rayo cuando cae prende fuego, ¿verdad? No habían rayos, no habían truenos. El fuego que cayó fue solo el fuego del Dios de Israel, del Dios de Elías, demostrando así en unos sacrificios que el Dios de Israel era el Dios verdadero, que el Dios antiguo que habían dejado por seguir una nueva deidad estaban equivocados. Hijos de Dios, no sigamos los designios de este mundo, no sigamos las modas, no sigamos las cosas que parecen pero que no son. Miremos lo que la palabra de Dios nos enseña, miremos lo que en la palabra de Dios encontramos y vivamos y experimentemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Es el Dios de la fecundidad, es el Dios que hacía las cosechas abundantes, que los ganados fueran engordados. También era el Dios de la depravación y de la inmoralidad y de los sacrificios humanos. Pero por más ritos que pudieran ser, la tierra no iba a dar su fruto. Los animales no iban a ser fructíferos y engordados, porque el Dios verdadero había cerrado los cielos y había castigado
la maldad de los hombres. Caray, ¿sabes una cosa? De toda esta historia me llama también algo mucho la atención. Aquí está ocurriendo algo que es contra natura, y es que un padre entierra a su hijo. Generalmente son los hijos que tienen que enterrar a sus padres, porque esta es la ley de la vida, esta es la ley que Dios ha creado. Imagínate, porque tenemos que meternos en esa historia, tenemos que intentar previsualizar esta imagen que hemos leído de la mujer con el hijo en sus brazos, pero con el hijo muerto. Qué duro, ¿verdad? Qué momento tan difícil. Y la mujer, en un momento de reproche, porque cuando nos pasa cosas, a veces perdemos nuestra razón, y le reprocha a Elías: has venido, para que podamos entender un poquito lo que aquí pasa, es como si la mujer le dijera: has venido tú a buscarme, yo no te he buscado a ti. Y encima, que yo te he ayudado en su momento, sí, tú me has bendecido con la historia de tu Dios, pero mira lo que has hecho ahora. Es que por mis pecados, es que ha muerto mi hijo. Caray. ¿Sabes una cosa? Yo a veces he oído a creyentes como nosotros decir: si te va mal en la vida es porque hay algo en tu vida que no está bien. Si estás enfermo es porque has pecado. Si no tienes dinero es porque has pecado. ¿Sabes? Esto es una mala praxis. Esto no es entender que tenemos un Dios de amor y de misericordia. Fíjate lo que te voy a decir. Es verdad lo que dice la palabra de Dios, que Dios al que ama disciplina. Es verdad que si juegas con fuego te vas a quemar. Pero no todo es un castigo de Dios. Porque la vida ya tiene sus verdaderos problemas que nos vienen. Porque la palabra de Dios dice que el sol sale sobre justos e injustos. Si nosotros somos justos, ¿qué culpa tenemos de que un virus, de vernos así, por culpa de un virus? ¿Verdad que no tenemos ninguna culpa? Pero la palabra de Dios dice que todo lo que sale, todo lo que acontece, sale sobre justos e injustos. En los injustos, ellos no tienen lo que tú y yo tenemos. Y sabes, lo que tú y yo tenemos es algo maravilloso. Es la seguridad absoluta de que Dios es el Dios de nuestras vidas, de que si nos pasa algo, de que si morimos, vamos a la presencia de Dios. Y si vivimos y estamos aquí, pues gloria a Dios, ¿verdad? Nuestras vidas están en las manos de Dios. Entonces, no hay nada que temer. Pero esta mujer empieza a echarle cosas en cara a Elías. Y ahora me gustaría mirar a Elías para ir ya finalizando en esta mañana. ¿Sabes? Cuando alguien nos ataca, generalmente, ¿qué hacemos tú y yo? Enfrentarnos, defendernos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? Estáis ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Estáis ahí. Yo pensaba que ya estabais dormidos. Como no. Bueno, pues Elías no hace esto. No sale el orgullo del hombre, nuestro orgullo, diciendo encima que... Porque si yo me pongo en la mente de Elías, pues y estoy seguro que tú también, podías pensar: ¿qué estás diciendo, mujer? ¿Estás tonta? Si es que yo he bendecido tu vida, yo he bendecido tu casa. Pero no dice nada de eso. No le reprocha nada, no le dice insensata, no le dice nada. ¿Sabes? En este hombre sale algo que tú y yo tenemos que tener: los frutos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Sale uno de esos frutos del Espíritu Santo que se llama benignidad. Benignidad, caray, es un poquito así difícil, ¿verdad? Eso lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, si lo queréis leer en casa, de versículos del 22 al 23. Y la benignidad nos está hablando, para que lo podamos entender, que Dios es bueno y que siempre Dios actúa queriendo lo mejor para sus hijos.
Y eso nos tiene que enseñar y saber que Dios es bueno. No podemos dudar. A veces he visto a creyentes dudar de la bondad de Dios, de que Dios es bueno. Y yo me pregunto, si tú crees en Dios, ¿cómo puedes dudar de que Dios es bueno? Dios es bueno siempre. Aunque pierdas cualquier cosa, aunque pierdas tu marido, aunque pierdas tu mujer, aunque pierdas tus hijos, aunque te quedes sin nada, Dios es bueno. Y Él sabe lo mejor para nosotros. La benignidad nos habla de eso, de que Dios es bueno y de que nosotros tenemos que ser como Dios. Buenos, dejarnos llevar por el gozo de Dios, dejarnos llevar por los frutos del Espíritu Santo que tienen que ser una realidad en tu vida y en mi vida. Mira, en el devocional que regalamos en uno de los estudios que hicimos, que se llama Buenos días con buenos amigos, Charles Swindoll, hablando de Elías y hablando de este momento en particular, dice algo que os quiero decir porque es que me gustó mucho lo que este hombre dice, que la actitud de Elías es la marca de algo que fue hecho en el cielo. No sé si lo entendéis, es la marca de algo que Dios ha hecho para que en la vida de Elías se mostrara a los demás. Y cuando dejamos que la benignidad surja de nosotros, es algo forjado en el cielo. Qué maravilla, ¿verdad? Que la gloria de Dios se pueda transmitir a través de nuestras acciones. Oh, cuando vamos en el coche, ¿verdad? Y uno se nos cruza. ¿Dónde está nuestra templanza? ¿Dónde está nuestra benignidad? ¿Dónde está nuestra bondad, nuestra paciencia? A veces, por malos entendidos, ¿cómo nos ponemos tú y yo, verdad? Se nos empieza a salir unos cuernos aquí. No, ¿verdad? No, menos mal que no. Pero nos sale otra cosa de dentro que es peor. Pero dejemos que los frutos del Espíritu Santo abunden en tu corazón y en mi corazón, porque con ello estaremos honrando a nuestro Dios. Fíjate, cuánto dolor, cuánta amargura estaría en la vida de esa mujer, y Elías deja que la benignidad salga para bendecir a esta mujer. Es algo tremendo, porque estoy seguro que tú y yo lo que intentaríamos es consolar a la mujer, a esta viuda que acaba de perder a su hijo. Trataríamos de consolarla, intentaríamos con métodos a veces psicológicos, intentar hablar de las fases del duelo, o a lo mejor intentar mirar con las cosas de la palabra de Dios. No sé cómo actuaríamos. Es una situación muy difícil. Pero fíjate, aunque nosotros intentáramos dar consuelo, aunque nosotros tratáramos de dar razones con lógica humana, lo que Elías hace es todo lo contrario. Dice, dame tu carga, dame a tu hijo. Y es que coge al muchacho y se lo lleva a su habitación. ¿Sabéis lo que está haciendo? Está llevando la carga de esta mujer. Y es lo que Dios muchas veces nos está diciendo a ti y a mí. Dame tu carga, dame tu situación, porque yo quiero obrar en tu vida, porque yo quiero bendecirte, porque yo quiero hacer algo nuevo, vivificador, refrescante en tu vida. Hijos de Dios, tenemos que dar nuestras cargas a Dios, tenemos que dar nuestras preocupaciones, tenemos que dar a Dios nuestras expectativas, tenemos que dar nuestra vida al Señor para que Él se glorifique en nosotros. Dame tu carga. Y es que Elías sabía que su Dios es el Dios de los milagros. ¿Tú sabes que el Dios en el que crees es el Dios de los milagros? Es el Dios que puede cambiar tu situación de la noche a la mañana, que puede solucionar tus problemas si así Él quiere. Dios tiene todo el poder para cambiar cualquier situación. Dios, nuestro Dios, es el Dios de los imposibles. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Qué maravilla, ¿verdad? Y fíjate, y yo creo que desde que hemos hablado de Elías, no nos hemos cansado de decir el versículo que encontramos en Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. ¿Sabes? Esto lo tendríamos que tener aquí.
metido en nuestra mente, saber que para Dios no hay nada imposible y que se acontece lo contrario, como los amigos de Daniel. Dios es soberano para hacer en nuestras vidas lo que quiera. Dios es Dios y nosotros simplemente somos sus hijos, somos sus criaturas. Y Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Fíjate, esta es la primera resurrección que encontramos en la palabra. Es la primera, no ha habido resucitado ninguno más. Hasta entonces hay otro resucitado por la mano de Eliseo y después por nuestro Señor Jesucristo. En total, solo en la palabra de Dios encontramos 6 resurrecciones. Y esta es la primera, en la cual un hombre que se deja utilizar por Dios rompe todas las reglas naturales para dejar que el poder de Dios se manifieste. ¿Y sabes una cosa? Dios puede hacer de nosotros cosas maravillosas. Dios puede obrar milagros y maravillas en tu mano y por mi mano. ¿Sabes? Coge Elías a este muchacho y lo lleva a su habitación. Y no hace como muchas veces vemos, ¿no? En el nombre de Jesús, levántate. No hace. Lo primero que hace es acudir a Dios. Pero cuando acude a Dios, fíjate, estamos viendo que Elías está preguntando a Dios en su oración, Señor, ¿por qué ha pasado esto? Porque no lo entiendo. Pero no pide una explicación. Simplemente él dice, no lo entiendo, pero te suplico que hagas un milagro. Qué maravilla, ¿verdad? Y vuelve otra vez y se echa sobre este niño 3 veces y nos dice la palabra que clama, es decir, de lo más profundo de su corazón. Se funde en ruego, en petición, en clamor delante de Dios para que Dios obre un milagro. Y hay algo maravilloso que nos dice, y es que Dios escuchó la voz de Elías. Qué maravilla, ¿verdad? Dios escuchó la voz de Elías. Pero, ¿sabes? Muchas veces nosotros, no sé si te pasa a ti, yo creo que a mí me pasa, ojalá no te pase a ti, cuando hablamos con nuestro Dios, hablamos a veces de una manera tan superficial, pedimos de una manera tan, no sé. Y sinceramente, analizando esta escritura, creo que en mi vida, no sé si en tu vida, me falta clamor, me falta súplica, me falta el ir delante de la presencia de Dios y suplicar que Dios obre un milagro. ¿Sabes? Tenemos a veces tantos problemas y pedimos, Señor, y ya está. Pero, hijo de Dios, si tenemos problemas de verdad, vayamos a Dios con toda súplica, con toda oración, con intercesión, como hace Elías. Solamente suplica que Dios haga un milagro, porque él sabe que Dios tiene todo el poder para hacer un milagro. Y sabes, cuando Dios escuchó y obró ese milagro, lo más maravilloso, lo que más me impacta de esta lectura, es que cuando se va a la mujer y le dice, mujer, tu hijo vive. Qué maravilla, ¿verdad? Mujer, tu hijo vive. Y es que nuestro Dios es el Dios de los milagros. Es el Dios que puede actuar en cualquier situación, por imposible que sea, trayendo bendición a nuestras vidas. Vamos a acabar en esta mañana haciendo una oración, presentándonos delante de la presencia de Dios para que Dios tome nuestras cargas, como Elías tomó la carga de esta mujer, como Elías después depositó su carga en los brazos de Dios. Esto nos enseña a ir delante de aquel que puede llevar nuestras cargas para bendecir nuestras vidas.